Amén. Así que dejando, ¿verdad?, todo esto en las manos del Señor, todas estas cargas, ¿verdad?, que podamos tener en nuestras vidas, todo lo que esté pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? Vamos a entrar a una breve, como dicen, una breve introducción, una breve. Voy a tratar de guiarme por lo que tenemos nosotros en nuestros apuntes, ¿ya? Para que sea breve, ¿ya? Una breve introducción, ¿ya? De lo que estuvimos viendo el martes antes pasado y el martes que pasó. ¿Está bien? Está bien, ya. Voy porque si no, ¿ya? Bueno, haciéndole, ¿verdad? Refrescando la mente, estamos en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5, ¿verdad? Del capítulo 5 en adelante, ¿verdad? Donde veíamos que Jesús continuaba, ¿verdad?, con este cara a cara. Mateo capítulo 6, claro, versículo 5. Claro, Mateo capítulo 6, versículo 5, en adelante. 8. Al 8. Hasta ahí. Jesucristo, ¿verdad?, continúa con este contraste de la justicia verdadera con las falsas. Y cara a cara, ¿verdad?, que tiene nuestro Señor, ¿verdad?, con estos fariseos y estos escribas que eran, ¿verdad?, los que estaban ahí torciendo todo esto, ¿verdad? Y al igual que todos los demás aspectos de su vida religiosa, ¿verdad?, de Jesús, su oración había sido corrompida y pervertida ¿por quién? Por esta tradición rabínica, por estos líderes religiosos, ¿ya? Y en su mayoría los judíos estaban totalmente confundidos, ¿verdad? Confundidos en cuanto al modo, ¿verdad?, de orar, ¿ya? Cómo Dios quería que ellos oraran, ¿verdad? Por ello Jesús aquí está, y bueno, en esta porción nos enseña dos aspectos de la oración. La primera, ¿verdad?, la forma. ¿Qué quiere decir esto? La manera correcta de orar, ¿ya? La forma, ¿verdad?, es la manera correcta de orar, y la dos es el contenido de la oración, ¿ya? Ya vimos la forma correcta de orar, donde veíamos que la definición básica de la oración es comunión con Dios. Hablar directamente con Dios. Esa es la forma. La forma es comunión con Dios, hablar directamente con Dios. El Señor no nos pone límite, hablamos, ¿verdad? Sí. Hablamos que no nos pone límites para buscarle. No hay ningún tipo, no hay ningún tiempo, u ocasión, o lugar prescrito de parte del Señor, ¿verdad?, en este aspecto, ¿ya? De poner límites. No hay ninguna parte. Entonces tenemos toda la libertad para buscarle, ¿ya? En todo tiempo, como veíamos ahí, por allá por el libro de Efesios, en capítulo 6, versículo 18, dice en todo tiempo, ¿verdad? Y también en el libro primera de Timoteo 2.8, donde dice y en todo lugar. O sea, podemos buscarle en todo tiempo y en todo lugar, ¿ya? Clarísimo con eso, ¿ya? Cuando Dios realmente, ¿verdad?, cuando es realmente la audiencia de tu oración, cuando en tu oración el principal, ¿verdad?, la principal motivo de tu oración es Dios, tendremos esa recompensa que solo Él nos puede dar, ¿ya? Él nos puede dar esa recompensa, ¿ya?, cuando nosotros estamos en esta oración completamente, ¿verdad?, concentrados en Él. El secreto más importante que Él, el secreto más importante que Él ve, no son las palabras que pronunciamos, ¿verdad? Estamos hablando de eso en la privacidad de nuestra habitación, o lo que pronunciamos en público, sino los pensamientos que tenemos en la privacidad de nuestros corazones. O sea, así es. ¿Verdad? Como volvemos a reiterar, no hay careta que se mantenga firme delante de Él, porque Él ve nuestros corazones. Él no se sorprende por la mucha palabrería que sale de los labios de las personas, sino que Él va directamente al corazón. Hay muchos que tienen apariencia de piedad, pero al fin y al cabo el Señor sabe que lo que están haciendo es un acto hipócrita, ¿cierto? Y eso es lo que hemos estado viendo acá en el texto cuando dice, no ores como los hipócritas. Entonces estábamos viendo ahí que el enfoque tiene que estar únicamente en Dios, no estar buscando el ser aplaudido, ¿por qué? Por los hombres, ¿cierto? Claro. Y tiene que ser sincero, tenemos que abrir nuestro corazón a Él, y eso es lo que estuvimos viendo en el estudio anterior, ¿cierto? Cuando hablábamos que la segunda área que estaba en déficit, ¿cierto?, en la época de Jesús, era en cuanto al contenido, donde veíamos que se caía en el error, ¿cierto?, de usar vanas repeticiones. O sea, se utilizaban
oraciones, ya estuvimos viendo eso de las oraciones prescritas, en donde ellos se lo aprendían de memoria, pero había muchos, ¿cierto?, que lo hacían de forma sincera, que lo sentían y lo presentaban delante de Dios de esa forma, pero había otros que solamente lo repetían y lo hacían rápidamente, lo más rápidamente, para de una forma terminar ya. Era algo hueco, algo sin sentido, algo sin sustancia, ¿ya? Entonces a eso se refería con una vana repetición, algo que no tiene un contenido real, sino que es solamente una cáscara, imagínenselo de esa forma. Pero vemos una y otra vez que Jesús, ¿qué es lo que nos muestra? Que las oraciones tienen que ser sinceras, que tiene que expresar realmente lo que hay en el corazón. Ellos habían adquirido, ¿cierto?, este patrón, ¿cierto?, veíamos de los paganos, aquellos que no conocen al Dios verdadero. Ese es el enfoque. Ellos, como no conocen al Dios verdadero, utilizaban cierto tipo de oraciones que quizás utilizaban como un mero ritual, como quizás unas palabras mágicas, que quizás que si repetían constantemente, su deidad iba a responder, aunque sea por cansancio, lo que ellos le pedían. Pero hemos visto, ¿cierto?, a través de la Escritura, de que Jesús nos dice que nosotros no caigamos en ese error. Ellos lo hacían, pensaban que por su palabrería o la forma que ellos se dirigían delante de su deidad, pensaban que serían oídos, pero eso no acontece, eso no va de la mano, de esa forma no me puedo presentar delante de Dios. ¿Por qué? Del verdadero Dios, a eso voy, ¿ya? Porque Él realmente conoce lo que hay en el corazón, volvemos a lo mismo, porque Él ve los secretos. Como bien decía Pedro, Dios no se va a sorprender por lo que salga de nuestros labios, porque Él va a ese lugar más íntimo, Él va a nuestro corazón, y Él conoce nuestro corazón mucho mejor que cada uno de nosotros mismos, ¿cierto? Otra cosa que veíamos, ¿cierto?, en el estudio anterior, era que si bien Jesús dice no uséis vanas repeticiones como ¿cierto?, los que no conocen a Dios, era que no tenemos que sacar conclusiones cerradas pensando que está prohibiendo las repeticiones, ¿ya? Sino que lo que está prohibiendo son las vanas repeticiones, no las repeticiones sinceras, porque ahí estuvimos viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, ¿cierto?, Pablo, quien lo vimos que suplicó 3 veces al Señor pidiéndole que le quitara ese aguijón en la carne, ¿cierto? Y el Señor, veíamos ahí que le dice que no, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12, versos 7 y 8. Y veíamos un ejemplo con Jesús mismo que en el momento previo a la cruz, ¿cierto?, nos encontramos con él que ora, ¿cierto? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Ya lo vemos en una ocasión, luego lo vemos que, ¿cierto?, que está acompañado en ese capítulo 26 de Mateo por sus discípulos, quienes no pudieron velar con él una hora, incluso él los reprende por eso, ¿cierto? Y luego de haberlo reprendido, vuelve a orar las mismas palabras y luego nos dice el texto que vuelve a presentarse otra vez, por 3 veces, pidiendo lo mismo. Pero vemos a un Jesús, ¿cierto?, que él decía, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vemos, ¿cierto?, que no pasó de él la copa, sino que tuvo que beber esa copa amarga, ese trago amargo, tuvo que ser crucificado, ¿cierto?, para que nosotros hoy podamos estar acá. Entonces vemos ahí, hermano, en este resumen, que lo que nos está diciendo acá Jesús no es que no tengamos que repetir, ¿ya? Podemos presentarnos delante de Dios una y otra vez cuando algo pesa en nuestro corazón, tenemos una necesidad, no podemos callarla. Y Él sabe que no podemos callarla. Y Él nos quiere oír. Que usted la presente una y otra vez, cuando es sincero, ¿cierto? Pero veíamos que ahí algo sucede en la oración. Que cuando nosotros venimos con un peso, nosotros entregamos esa carga a Él, ¿cierto? La entregamos a Él. Y es ahí cuando nuestra voluntad se amolda a la de Él. Y comprendemos que es su voluntad, la buena, la agradable y la perfecta. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nos humillamos. Descansamos en su soberanía, descansamos en Él, sabiendo que todas las cosas Él las tiene en su mano. Entonces, a lo que va el texto acá es a esa vana repetición, a ese ritual, a ese recital sin sentido, a eso hueco, a eso que solamente se dice como para causar cierta impresión a aquellos que están alrededor. O intentar erróneamente que por eso Dios me va a oír y va a hacer lo que yo quiero. No podemos hacer eso porque todas esas cosas no conmueven a Dios. Él conoce lo que realmente necesitamos. Él sabe qué es lo que realmente necesitamos. Y veíamos también que si aunque Él sabe todas las cosas,
puede haber muchos que digan, ¿para qué voy a decírsela si ya la saben? Pero ahí veíamos que Dios quiere tener esa comunión con nosotros. Porque como veíamos también en el estudio anterior, el tema de la oración fue idea de Dios. Él quiere que nosotros nos comuniquemos con Él. Y obviamente todo esto fue posible por medio de Cristo, ¿cierto? Entonces, Él quiere oírnos. Si no, ¿para qué fue hecho todo esto? Él quiere oírnos. Él quiere que seamos sinceros con Él. Él tiene cuidado de nosotros, ¿cierto? Y Él quiere que descansemos en Él. Esto es un bien para nosotros. Este es un medio de gracia que nosotros tenemos a nuestra disposición, ¿cierto? Y terminábamos, ¿cierto?, con un comentario de MacArthur, para que nos enfoquemos en lo que vamos a entrar ahora, hermano. Lo voy a leer textualmente. Que dice, orar correctamente es orar con un corazón devoto y con motivos puros. Es orar con la atención centrada en Dios y no en otras cosas. Es orar con sincera confianza en que nuestro Padre Celestial oye y contesta toda petición que le hacemos con fe. Él siempre recompensa nuestra devoción sincera con respuesta misericordiosa. Y eso es también lo que estábamos hablando, que si nuestra petición es sincera, pero no según su voluntad, Él contestará en una mejor manera de lo que nosotros queremos o esperamos, ¿cierto? Porque Él sabe realmente qué es lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Pero, como nos dice acá MacArthur, Él siempre responderá, ¿ya? Entonces, la oración tiene que ser para nosotros como una manera de vivir. Es vital para todo cristiano, para un hijo de Dios, estar conversando continuamente con el Padre, ¿cierto? Entonces, como tenemos que tener esa comunión constante, y puesto que tiene que ser una manera de vivir para cada uno de nosotros, tenemos que entender cómo orar, ¿cierto? Eso es lo que estábamos hablando. Había confusión en ese tiempo con respecto a cómo hacerlo y el contenido de ella, ¿cierto? Y es precisamente, hoy también hay confusión con respecto a eso. Y Jesús obviamente sabía todo esto. Es por eso que le da a ellos, ¿cierto?, un modelo de oración, ¿ya?, para que ellos pudieran comprender de la forma en que tenían que presentarse delante de Dios y el contenido que tenía que llevar esa oración. Para ellos que estaban confundidos, y obviamente también es para nosotros. Así que hoy vamos a entrar, hermanos, al modelo de oración que el Señor dejó a sus discípulos, que obviamente nosotros también somos discípulos suyos, así que también nos compete a nosotros. Vamos a dar lectura a Mateo capítulo 6, del verso 9 al 15. Mateo capítulo 6, del verso 9 al 15. Bueno, este es el bien conocido Padre Nuestro. Dice así. ¿Lo leo usted o lo leo yo? ¿Cómo? Ya, Mateo 6, versículo 9, dice la palabra del Señor: vosotros, pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonáis también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. 15. Puede ser que entra mucho ruido de... Amén. Bien, ya habiendo dado lectura, ¿cierto?, a estos versos que vamos a compartir el día de hoy, del verso 9 al 15 de Mateo capítulo 6, para aquellos que se vienen incorporando, vamos a ir viendo, ¿cierto? Bueno, nosotros nos estamos guiando por el libro de Pablo Job, lo volvemos a reiterar. Para aquellos que, ¿cierto?, a lo mejor no sabían, tenemos ahí nuestro guía, ¿cierto?, de estudio bíblico. Lo vamos viendo de manera cronológica, ¿cierto?, aquí en el libro de Pablo Job, ¿cierto? Lo que no quiere decir que obviamente no estemos solamente guiando por lo que él dice, sino que también tomamos cosas ¿cierto?, de otros estudiosos, ¿cierto?, para ir complementando. También quería decir que todo esto que estamos transmitiendo en los estudios, ¿cierto?, se va a ir subiendo a la plataforma de YouTube, ya en un PDF,
para aquellos que después quieran descargarlo, ¿ya? Les puede servir para su estudio personal, lo puede usar ahí después para lo guíe, ¿cierto?, en sus predicaciones. Es un muy buen material. Lo vamos a ir subiendo paulatinamente, sí, porque tenemos harto material ahí, ¿ya? Pero lo dejamos ahí para que lo tenga claro, ¿cierto? Y que no se le olvide, aunque igual lo vamos a estar recalcando más adelante. Bien, bueno, en estos versículos que acabamos de leer, se observan ciertos rasgos importantes, ¿ya? En este conocido Padre Nuestro. Lo primero que podemos darnos cuenta acá, que la oración se basa sobre la paternidad de Dios y la filiación de los creyentes, ¿cierto? Esta relación de padre e hijo, ¿cierto? Donde vemos que en el verso 9, cuando nos dice, vosotros pues oraréis así, dice Jesús, Padre nuestro, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver, dice Padre, ¿cierto? Un padre que, ¿cómo trata a sus hijos? Los ama y los cuida, ¿cierto? Entonces vemos ahí, lo primero que nos marca acá Jesús, ¿cierto? En este modelo de oración, es que al decirle Padre nuestro, ¿cierto? Nos está incluyendo y diciendo que Dios como nuestro Padre es accesible. Podemos venir delante de Él con toda confianza, ¿cierto? Porque Él nos ama y nos cuida, ¿ya? Él no desampara a sus hijos, ¿ya? Entonces podemos ver ahí, lo primero que podemos ver es esto, ¿ya? Que inicia con este Padre, accesible, confianza, ¿ya? Y sin embargo, aunque vemos ahí que nos dice, ¿cierto?, que podemos tener esta confianza de padres a hijos, obviamente tenemos que enfatizar que solamente tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe entra, ¿cierto?, a esta familia de Dios, ¿ya? Entonces ahora podemos llamarle Padre y nosotros somos sus hijos. Amén. Y Él está presto a nosotros. Amén. Bueno, vemos nuevamente como Dios, ¿verdad?, en un modelo de oración, ¿verdad?, nos muestra esa invitación, ¿verdad?, a orar, pero más que eso, ¿verdad?, lo hace en un tono íntimo. Eso. Lo hace en un tono íntimo. Y cercano. O sea, claro, íntimo, cercanía, bueno, va de la mano. Claro, ese tono íntimo de llamarlo Padre. Padre o Señor, ¿verdad? Es algo que nos invita a esa intimidad con Él, ¿verdad? Es esa intimidad y también, ¿verdad?, haciendo, exaltándolo, ¿verdad?, a Él, porque el versículo 9 va terminando diciendo, dice, santificado sea tu nombre. Entonces, exaltándolo y glorificándolo a la vez. O sea, hay una intimidad y a la vez hay una exaltación a Dios. Sí, ¿verdad? Si bien, como bien dice Pedro, o sea, ya Jesús decir, ustedes orarán así, Padre, y nos muestra esta intimidad que Dios tiene con nosotros, ¿cierto?, por medio de Jesús, en el cual podemos buscarle en cada momento, en todo tiempo, como bien decías tú, en todo lugar, ¿cierto?, sabiendo que el Padre cuida de nosotros y nos ayuda en todas las cosas, ¿cierto? Y que nos corrige también cuando tenemos que ser corregidos, ¿ya? Y si bien tenemos esa confianza en el cual nos podemos acercar a Él como Padre, también, como dice Pedro, nos enseña acerca de su majestad. Porque, como bien decía Pedro, dice santificado sea su nombre. Y también dice, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, si bien tenemos a Él accesibilidad, si bien tenemos una confianza para presentarnos delante de Él, no tenemos que perder de vista que Él es una gran majestad. Él es supremo, ¿cierto? Y Él está en los cielos, se nos marca ahí ya. Santificado sea su nombre. Nos marca, ¿cierto?, que tenemos que expresar a Él una gran reverencia. Una gran reverencia, ¿ya? Es accesible, nos podemos acercar a Él con toda confianza, pero no perder de vista quién es Él, ¿ya? Ahora también, otra cosa que podemos ver acá, ¿ya?, es que cuando dice Padre nuestro, está dejando de lado todo tipo de egoísmo, porque no se presenta como, tú orarás así, Padre mío, aunque bien, cada uno de manera personal sabe que es mi Padre, usted dice, es mi Padre, y no está mal, ¿ya? Pero aquí vemos que Jesús les dice, Padre nuestro, o sea, está incluyendo a muchos más,
no está haciendo un enfoque, ¿cierto? Llamando a algo, al sentido egoísta, hermano. Claro. Sino que está diciendo Padre nuestro. Se está reconociendo que otros también tienen el mismo derecho para acercarse a Él. Otros también tienen el mismo acceso a Dios. Y por ende, como otros también lo tienen, está enfatizando nuevamente la familia de Dios. Porque Dios es el Padre. Yo soy su hija. Tú eres su hijo. Usted es su hijo, su hija. ¿Cierto? Y todos juntos, como somos hijos de Él, somos hermanos. Tenemos el mismo derecho. Tenemos el mismo acceso a Él. Buscarle en todo tiempo y en todo lugar. Amén. ¿Cierto? Entonces, eso es lo primero que podemos ver acá. Que en este modelo de oración se inicia, ¿cierto? Marcándonos este rasgo, ¿cierto? Acerca de la paternidad de Dios y la filiación de los creyentes. ¿Ya? Amén. El segundo rasgo que podemos ver acá, ¿cierto? Es que aquí hay una serie de peticiones. ¿Ya? Hay una serie de peticiones. ¿Ya? En donde vemos que el orden de las peticiones, vemos que las primeras van enfocadas a Dios. ¿Ya? El Padre Nuestro contiene 6 peticiones. Las primeras 3 van enfocadas a Dios. Como decía Pedro, santificado sea su nombre. Venga, ¿cierto?, su reino y hágase su voluntad. Ahí tenemos las 3 peticiones, ¿cierto?, que van enfocadas primeramente a Dios. Van exclusivamente enfocadas a Dios. Tienen que ver con Él, ¿cierto?, con su reino y con su voluntad. Y las últimas 3 tienen que ver con necesidades humanas. El pan diario, el perdón y la protección, ¿cierto?, de la tentación. Entonces, vuelvo a reiterar. Hay 6 peticiones acá, se dividen en 3 y 3. Las primeras 3 van enfocadas a Dios y las últimas 3 a la necesidad del hombre. ¿Ya? La primera, de la primera sección, está enfocada a Dios, va el santificado sea su nombre. Voy a leer un comentario de MacArthur, ¿ya? Lo voy a leer textual, hermano, para que preste oído a lo que le voy a compartir. Dice así: el nombre de Dios significa infinitamente más que sus títulos o apelativos. Representa todo lo que Él es, su carácter, su plan y su voluntad. Por ejemplo, se le llama Elohim, el Dios creador. El Elión, poseedor de cielos y tierra. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Jehová Shalom, el Señor nuestra paz. Y muchos otros. Todos esos nombres hablan de los atributos de Dios. Sus nombres no solo expresan quién es Él, sino también cómo es. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta, hermano, a través de ese comentario, ¿cierto?, de que cuando se refiere a Dios en las Escrituras, por ejemplo, aquí tomo varios ejemplos del Antiguo Testamento, cómo se referían a Él, a Dios, cuando Él actuaba, ¿cierto?, cuando les proveía, cuando lo reconocían, lo engrandecían y le ponían, ¿cierto?, estos nombres. No son unos nombres porque sí, ¿ya?, sino que cada una de las formas en que se le llama a Él representa lo que Él es. No es porque sí, sino que tiene un contenido y un contexto detrás de ese nombre. Hay algo real. Por ejemplo, cuando dice ahí Elohim, el creador, no es mentira, Él es el creador. Cuando dice el poseedor de los cielos y la tierra, el Elión, Él es el poseedor de los cielos y la tierra. La Escritura nos dice que Él es el que lo sustenta, ¿cierto?, con el poder de su palabra. Él es el dueño de todo. Él es el que sustenta todas las cosas. Cuando dice Jehová Jireh, el Señor proveerá, sabemos que Él es el que sustenta, el que provee todas las cosas. Es Él, ¿cierto? Entonces vemos, ¿cierto?, que no solamente su nombre, por así decirlo, sino que cada nombre que se le atribuye a Dios representa lo que Él es. Por ejemplo, vemos a un Moisés, cuando vemos en ese episodio de la zarza, y tiene este encuentro con Dios, y Dios lo envía, ¿cierto? Y Moisés le dice, parafraseando, pero ¿qué les digo que me envió? ¿Cómo les voy a decir? ¿Qué nombre les doy yo de quién me envió? Y Él les dice, yo soy el que soy. Y realmente no hay otro nombre con el cual nosotros podemos definirlo completamente. No lo hay. Entonces vemos acá, como dice acá MacArthur, su nombre no solo expresan quién es Él,
sino que también cómo es. Representa todo lo que Él es, representa su carácter, representa su plan, representa su voluntad. No es un nombre porque sí, sino que hay un contexto, hay un peso, hay una realidad ahí. Entonces cuando nos dice acá el texto, orar, que santificado sea su nombre, santificado, hermano, sea su nombre, o sea, eso significa atribuirle a Dios lo que Él es. ¿Y qué Él es? Santo. Él no es santo porque yo diga, oh Dios, tú eres santo. No, Él ya es santo, aunque el hombre lo reconozca o no, Él es santo. La Escritura nos dice, Él es un Dios 3 veces santo. De hecho, a los que llama a ser santo es a aquellos que somos parte de su pueblo. Sed santos como yo soy santo. Nosotros no somos santos, pero Él lo es. Nosotros somos llamados a ser. Y por nuestra cuenta no lo podemos. Y ya sabemos, hemos reiterado que obviamente obra de Dios, ¿cierto? Pero Él es santo. Entonces, orar, cuando oramos, ¿cierto? Santificado sea su nombre, significa atribuirle a Él lo que Él es. De un modo supremo y de un modo único. Lo que siempre ha sido suyo. Él es santo. Y santificar el nombre de Dios, como bien decía Pedro hace un momento, es venerarlo, es honrarlo, es glorificarlo. Pero ¿sabe qué, hermano? La forma en que nosotros más santificamos el nombre de Dios es cuando nos comportamos conforme a su voluntad. Es cuando nos comportamos conforme a su voluntad. Entonces, si decimos, ¿cierto?, que cuando andamos conforme a la voluntad de Dios estamos santificando el nombre de Dios, si hacemos lo contrario, estamos tomando su nombre en vano. Dice así MacArthur: los cristianos que viven en desobediencia a Dios están tomando el nombre de Dios en vano, reclamando como Señor a alguien a quien no siguen como Señor. Están reclamando como Señor a alguien que no siguen como Señor. Entonces ahí tenemos a grandes rasgos qué significa orar, santificado sea su nombre. Atribuirle lo que Él es. Él es santo. Cuando nosotros reconocemos eso, le honramos, le glorificamos, ¿cierto? Le veneramos como lo que Él es, lo estamos santificando. Pero aún más, cuando nos guiamos, ¿cierto? Y hacemos las cosas como Él quiere que nosotros andemos. Pero volvemos a reiterar, nosotros somos torcidos de nacimiento. El pecado, ¿cierto?, está en nosotros. Es por eso que Cristo murió por nosotros. Dios, sabiendo cómo somos, envió a su Hijo. Porque sabe que sin Él, separado de Él, no vamos a poder hacer nada. Entonces aquí volvemos nuevamente a glorificar el nombre de Dios. Bueno, yo quedo un poco pensando, porque todo esto Jesús se lo dice a sus discípulos. Entonces que sus discípulos escuchen, ¿verdad?, este modelo de oración. Hoy, haciendo un paréntesis, ¿verdad?, que es un modelo de oración, ¿verdad? Esto es lo que el Señor dice acá, eso es el modelo a seguir, ¿ya? No es para que hagamos de ello una repetición, claro, una vana repetición, porque de ahí venimos saliendo, recordemos. De ahí claro, venimos no saliendo. Necesariamente usarla, ¿verdad?, repetidas veces, o estar haciendo repetidas esta misma oración muchas veces, ¿ya? Y lo que hemos dicho nosotros, nuestra oración debe ser, ¿verdad?, íntima y dirigida a Dios. Dirigida a Dios. Entonces lo que ellos estaban escuchando ahí de Jesús, ¿verdad?, estaban escuchando la forma no solamente correcta de orar, sino que también estaban escuchando cómo el nombre de su Dios estaba siendo exaltado. Y no solamente eso, sino que también ese mismo Dios era el que los supliría a ellos de toda necesidad, ¿verdad? Entonces, como Joana decía, esta oración, ¿verdad?, tiene que ser dirigida a Dios, ¿verdad? Tiene que ser dirigida a Dios y creer en ese Dios. Claro, no es algo... Hay un contexto detrás. Claro. Tiene que ser dirigida a Él, pero también creyendo. Por eso es que es importante el corazón. Claro.
Depende de dónde va dirigida mi oración. Estuvimos hablando anteriormente sobre eso. ¿A quién va dirigida la oración? Si va a Dios, o va a mí, o va dirigida a otra parte, o a otro Dios, que a lo mejor tengo una mala percepción del Dios que yo sigo, ¿verdad? Tiene que ir dirigida a Dios, ¿verdad? A este Dios, ¿verdad? Proveedor, a este Dios santo, a este Dios que es todopoderoso y que, bueno, y los discípulos están escuchando, que se haga tu voluntad. Claro, O sea, que eso es lo que vamos a pasar ahora en la tercera petición. claro, entonces, como podemos ver en el contexto en que está Jesús hablando acá, con el escenario donde están sus discípulos, Él está diciendo todo esto a ellos, que para ellos tiene que haber sido algo maravilloso, así mismo como estamos escuchándolo nosotros, que es maravilloso venir a la Escritura y conocer todas estas verdades, y que nos son para nuestra vida, debería ser, ¿verdad? Para nuestra vida, Claro, algo... porque, por ejemplo, cuando hablamos de los nombres, ¿cierto? Que con los que se referían antiguamente a Dios, vemos que Dios obraba en la vida de ciertos personajes y entonces ellos, viendo cómo Dios obraba en sus vidas, ellos le llamaban, por ejemplo, el proveedor. Tú eres el creador. Claro. Y no decían mentira. Claro. Entonces, cuando vemos que Dios es santo y santificamos su nombre, o sea, hay un conocimiento detrás Claro. de este Dios. No es algo hueco, no es algo vacío de decirlo solamente de labios, sino que cuando es sincero es porque realmente, como bien dice Pedro, esto va con fe. Hay algo, hay un contexto detrás de esas palabras que salen y que obviamente ninguno de nosotros va a saber, sino que solamente Dios sabe eso. Claro. Cuando creemos eso. Claro. Detrás de esta oración en sí va la fe. Esa fe que a mí me mueve a creer que este Dios existe y que es el ¿Y quién Dios, es Él? y que Él es ¿Y grande. quién es Él? Que eso es lo que va enfocado acá. ¿Quién es Él? Claro. Entonces, estos discípulos, ¿verdad?, que estaban escuchando esta enseñanza de Jesús, diciéndole a ellos, diciéndole este modelo de oración, que es un modelo de oración que uno puede sacar algunas palabras acá para usarlo. Claro, si no es malo, como decíamos. No es malo, ¿verdad? Pero está repitiendo esta oración continuamente de lo mismo, que al final empieza a sonar después como un disco rayado. Y no tiene un sentido y tampoco tiene ese efecto y tampoco va a ir dirigido a quien tiene que ir dirigido, ¿ya? Que es a Dios. Entonces, ¿cómo estos discípulos toman todo esto? Porque volvamos atrás, la enseñanza que ellos tenían, ¿verdad?, que hablábamos atrás Estaba distorsionado. estaba distorsionada. Estaba- Jesús viene, ¿verdad?, y les dice, le entrega este modelo de oración a ellos, y ellos de aquí ya empiezan a conocer, ¿verdad?, a quién realmente tienen que orar, cómo tienen que referirse a Él y quién es Él. Ellos lo conocían, Claro. como decías tú. Como, claro, Jesús le está dando ahí, o sea, todo, ¿cierto? Claro. Es su Padre, pero ojo, no saques de la mente que Él, ¿cierto? Es el creador de todas las cosas, santificado sea su nombre, Él está en los cielos. Claro. O sea, no es cualquiera. Tengo entrada al mismísimo creador del universo. Claro. Tengo entrada al mismo sustentador de todas las cosas, al que me entretejió en el vientre de mi madre. Donde ojo humano, aunque usen todo tipo de cosas en el día de hoy, ¿cierto? Hay todo tipo de tecnología por el cual puedan ver a un bebé, ¿cierto? Como en lo profundo hay, pero no lo pueden ver de la forma, ¿cierto? En que Dios lo está Claro. trabajando ahí desde antes, ¿cierto? Porque estas cosas pueden ver a un bebé desde cierta cantidad de semanas, Claro. ¿cierto? Pero ahí en lo oculto, antes de todo eso, antes de que el ojo del hombre pueda llegar a ver algo, Dios ya está haciendo ahí. Entonces, vemos ahí, hermano, cómo nos sorprende cada vez más la Escritura, cómo Jesús, ¿cierto?, en este modelo de oración nos lleva a meditar en esto, ¿cierto? Que no es solamente Padre nuestro que estás en el cielo, no, detente, Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre, o sea, aquí hay una gran profundidad. Claro, también está mostrando, ¿verdad? Está mostrándole a Dios a los demás. Está enseñándole quién es Dios, cómo es Dios, su forma de Dios. O sea, Padre, le está mostrando, aquí está este Dios, aquí está mi Padre, este es mi Padre, ¿verdad? Este es el Dios que ustedes
este es el Dios que ustedes deben seguir, ¿verdad? ¿Qué? El pastor adjuntó la cita a la que yo hice alusión cuando dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, verso 12. Gracias, pastor. Mateo 6:9, la TLA, ese Padre nuestro que estás en los cielos, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Claro, eso es lo que justo estaba tratando de hacer. Claro, que reconozcan quién es Él. Claro. Como bien decía MacArthur ahí en el comentario. O sea, Claro. no es solamente un mero nombre, no es porque se le ocurrió, no. No tomarlo No. livianamente o fácilmente. La meditación dentro de la escritura es algo bueno. Meditar en la escritura, cuando uno sale que uno tiene que meditar en la palabra de Dios, uno tiene que ver y leer bien cuidadosamente lo que está leyendo, porque ahí está la riqueza de esto. Tomarlo con livianidad, decir, no, si yo rezo todos los días el Padre Nuestro, ya, pero ¿quién es Dios? Ahí, Tú, no sé. tú sabes que Dios, ¿verdad? Es un Dios, ¿verdad? Que es bueno, pero también es fuego consumidor. Claro. por ahí Tú sabes que está. Dios te pide a ti fidelidad, santidad. Claro, yo lo puedo recitar y lo puedo decir, lo puedo andar trayendo pegadito aquí en el pecho, el Padre Nuestro feliz, pues puedo andar trayendo una cruz también. Claro, como un amuleto, como el pastor tenía ahí, tiene en la página de la iglesia, ¿cierto? Ahí hay un devocional, una reflexión, que es el Salmo de mi velador, donde muchos, ¿cierto?, hacen lo mismo con el Padre Nuestro. Lo toman como una fórmula mágica. Es como que Salmo 91 lo abren, lo dejan ahí en su velador y es como, mágicamente Dios me va a proteger. Y con el Padre Nuestro sucede algo similar, ¿cierto? Que lo usan como un amuletillo, podríamos decir, ¿cierto? Claro. Pero no es la idea. Jesús ya viene aquí abriéndonos los ojos a través de la Escritura de que no. Claro. De que tiene que ser algo sincero. No es algo vacío, sino que aquí hay un Dios verdadero que nos ve, que nos oye, que ve también nuestro corazón, ¿cierto? Al cual no podemos engañar y que habla de tal intimidad que a medida que nosotros lo vamos conociendo nos vamos dando cuenta de quién es Él. Y cada vez que vamos conociendo cómo es Él y quién es Él, más lo adoramos, más lo santificamos, más queremos doblegarnos delante de Él, más lo exaltamos, más quiero vivir para agradarle a Él. Y esto va ligado al conocimiento. Así ¿Ya? es. Entonces, el conocimiento y también a esa comunión con Dios. claro, al conocimiento por eso voy, va ligado, va de la mano, no va uno separado del otro, sino que va, ¿cierto? El conocimiento va ligado, ¿cierto? A esta comunión Esa con comunión, claro. ¿cierto? Porque si no podemos caer, ¿cierto?, en el error también de estos religiosos que conocían la Escritura, pero no tenían una relación verdadera con Dios, Claro. ¿cierto? Entonces aquí Jesús nos está enseñando acá cómo es el tema, ¿ya? Entonces aquí volvemos, ¿cierto? La primera petición, ¿cierto?, es santificado sea su nombre. Ahí vimos un poco acerca, hay muchos hermanos, le digo, o sea, si usted entra ahí a su estudio personal y usted busca con respecto a eso, va a encontrar mucho, ¿ya? Nosotros aquí estamos tratando de Hacemos un hacer resumen. claro, resumen. Claro. Entonces vemos acá también la segunda petición, porque dijimos que eran 3 enfocadas a Dios. La segunda, ¿cierto?, era que venga tu reino, ¿ya? Cuando dice en el 9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, la primera. En el 10, venga tu reino, ¿ya? Y continúa, hágase tu voluntad. Entonces vemos que la segunda y la tercera petición van de la mano. La tercera petición, esta, hágase tu voluntad, es una aplicación de la segunda petición, venga tu reino. Bueno, sabemos, ¿cierto?, que el reinado de Jesús, ya lo hemos dicho, ¿cierto?, en otros estudios, donde hemos dicho que la culminación gloriosa, ¿cierto?, de esta venida del reino será cuando Él venga, cuando venga Cristo, en la segunda venida, ¿cierto?, cuando todas las cosas ya van a pasar, ¿cierto?, todo va a ser sometido delante de Él y todo eso. Pero hemos dicho, ¿cierto?, y enfatizado también que su reino se acercó en la persona de Cristo. O sea, no solamente tenemos que tenerlo en una vista en un futuro cuando Él venga, por segunda vez, sino que ya se acercó cuando Él vino por primera vez. Él mismo predicaba,
Dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Amén. ¿Cierto? Y el reino de Dios se ha acercado. Y día a día se sigue acercando, ¿cierto? A medida que más y más personas se someten a Dios, más y más personas vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, porque el reino de Dios se acerca en la persona de Cristo. Y si Cristo transforma mi vida, gobierna mi corazón, entonces es Dios gobernando en mi corazón. Entonces, en esa forma, hoy el reino de Dios está entre los hombres, ¿cierto? Dice aquí un comentario del tomo 14 de Mateo, del comentario bíblico de Mundo Hispano. Dice, el súbdito del reino debe presentarse a su rey cada día, someterse a su soberanía y prometerle obediencia en llevar a cabo su santa voluntad. En esta forma se concreta el reino de Dios entre los hombres. En esta forma se concreta el reino de Dios entre los hombres. Entonces ahí tenemos un poco, hermano, cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, van de la mano. Venga tu reino, sí, anhelamos esa segunda venida, pero hoy también se ha acercado, se acercó cuando Cristo vino, cuando habitó aquí entre nosotros, fue crucificado y el reino de Dios se ha acercado a nosotros, ¿cierto? Hoy Dios gobierna nuestros corazones. ¿Y cuándo se hace su voluntad? Cuando dejamos que Él obre en nuestras vidas. Cuando Él obra en nuestras vidas, cuando se cumple lo que la Escritura dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahí es Dios gobernando en mí. Lo bueno que salga de nosotros es porque Dios obra en nosotros. Claro, y esa búsqueda diaria, continua que dice MacArthur y que dice presentarse al rey o a su rey cada día, esa presentación de cada día que hacemos nosotros es una oración. Claro. Es una oración, esa búsqueda de Dios en oración. Claro. Y eso produce o da pie a ese sometimiento que tiene el cristiano, ¿verdad? Y al someterse también se somete a su soberanía. Claro, porque eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora. O sea, son los súbditos del reino. Del reino de Dios. ¿Cierto? Entonces, como súbditos tenemos que doblegarnos delante del rey. Claro. ¿Cierto? Pero obviamente ahí lo vamos viendo que a través del conocimiento de la Escritura, volvemos a lo mismo. Y obviamente cuando conocemos la Escritura, el Espíritu Santo ahí nos está alumbrando. Si hemos hecho mal, nos lleva al arrepentimiento, hay comunión con Dios. Y es ahí cuando mi yo mengua. Como decía, como dijo Juan Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que cada uno de nosotros mengüe, y eso sucede en el contexto de la oración, a través de la palabra, cuando somos alumbrados y no nos negamos al trabajo de Dios en nosotros. No nos dejamos llevar por el orgullo, sino que venimos delante de Dios, reconocemos, siendo convencidos por el Espíritu Santo, yo menguo para que Cristo sea el que crezca en mí. Que el Señor en verdad nos ayude, porque nosotros somos bien rebeldes para que Dios crezca en nuestra vida. Yo creo que eso es una de las cosas que al hombre más le cuesta, someterse a Dios, dejar que Dios haga, ¿verdad?, en mi vida, porque hay cosas que yo no quiero soltar. No quiero que Dios cambie de esa forma, mi forma de vivir. Y ahí hay un trabajo de Dios también. O sea, eso no quiere decir que porque yo soy así, ¿verdad? Dios, si tú sigues buscando a Dios, si tú sigues empapándote de Dios, Dios va a convencerte a ti de eso que tú no quieres sacar de tu vida. Y no nos damos ni cuenta cuando de repente ya no tenemos, por ejemplo, esa amargura, por ejemplo, o esa altivez. Claro, esa forma de tratar a los hermanos, porque claro, hay muchos que llegan así, no, Dios me llamó así, yo soy así, y yo digo lo que yo quiero. Pero aguántenme así porque claro, yo soy así. O sea, claro, pero no es así, porque no. Venimos hablando, ¿cierto?, de la bienaventuranza, del pobre en espíritu, ¿cierto?, que llora por su pecado, que es manso para con Dios, y vemos que es misericordioso con los demás, que se duele, ¿cierto? Claro. Entonces ahí vamos viendo una transformación. Es que mira, Jesús deja claro todos esos aspectos que tú estás dando. Nosotros vemos esos aspectos en Jesús. Y nosotros, si somos seguidores de Él y queremos que Jesús se refleje en nosotros, todos esos aspectos de Jesús van a estar en nosotros. Claro, a medida que nosotros vamos menguando, claro, Él va a ir creciendo. A medida que Él va a ir creciendo en mi vida. Entonces todo eso va a ir siendo reflejo en mi vida, ¿verdad? Cuando
yo tengo esa Y comunión ahora con volvemos a enfatizar, esto no es algo forzoso, no es algo Claro. que yo me fuerce a hacerlo, sino que es algo que va a fluir en mí a través de la comunión con Dios. Claro, porque nosotros cuando venimos a la Escritura nos damos cuenta y Dios nos empieza a abrir nuestra sabiduría, nuestra mente pequeña, ¿cachai? Esa mente, ¿verdad? Que es chica, Finita. finita, que no conocíamos a Dios como lo deberíamos conocer. Pero Claro, cuando es como- venimos a la Escritura, el Espíritu Santo empieza a trabajar con nosotros y empezamos a darnos cuenta de quién realmente es de Dios. O sea, es que mismo en este versículo 9, cuando dice Padre nuestro, muchos a lo mejor no tenemos Padre. Entonces esa palabra para mí me llega, Padre. O sea, ¿será que yo puedo tratarlo y pedirle como le pediría a un padre? Más abajo dice que sí. Sí. Más abajo dice Y que ahora sí. vamos Entonces a ver. uno va diciendo como que, oh, este es mi verdadero padre, mi creador. Como dice una Entonces canción. uno va, Como dice el padre que siempre quise anhelé, tener, que siempre soñé. que siempre quise tener. Entonces vamos viendo, vamos entrando en esa, bueno, es Dios el que va haciendo en Así mí, es. ¿verdad? Va dándome esa sabiduría, voy entendiendo, voy comprendiendo, porque Él es el que a mí me ayuda a comprender. Claro, su y palabra. y muchas veces volvemos a enfatizar, lo que nosotros pensamos que sabemos no lo sabemos como deberíamos de saberlo. Suena como... Pero es verdad, lo que nosotros pensamos saber, muchas veces no lo sabemos como deberíamos de saber. Ahí sí, muy rápido me mareaste. Ya, bueno, pasando a otro rasgo. Bueno, otro rasgo que vemos acá en el Padre Nuestro, ¿cierto? Es que Dios tiene interés tanto en el bien espiritual de sus hijos, como también en suplir sus necesidades materiales, ¿ya? Y eso lo podemos ver, ¿cierto? Cuando dice acá en el verso 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿ya? Dice aquí Pablo Hoff, ¿cierto? El término cada día puede tener varios significados. El pan diario, el pan necesario o el pan del mañana. Dice, una nota de la Biblia Jerusalén, dice, explica, de todos modos, la idea es que hay que pedir a Dios el sustento material, pero nada más, no la riqueza ni la opulencia, ¿ya? Sino que lo que nos va enfocando todo esto es que es algo necesario, ¿ya? Es lo justo, no más de lo que realmente necesito, no la riqueza, lo que es necesario para cada día. Y esto nos lleva, por ejemplo, al sustento de Dios a Israel, ¿cierto? En el desierto, cuando cada día les daba su porción de maná, ¿cierto? Cada día eran dependientes de Dios. Y a eso es lo que nos lleva acá, porque cuando nosotros oramos, Padre nuestro, danos el pan de cada día, como dice acá, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estamos reconociendo que Dios, como bien decías tú hace un momento, Él es nuestro sustentador. Él es el que nos provee, ¿cierto? Y nosotros confiamos cada vez en Él, de que Él realmente nos provee cada día lo que necesitamos, Claro. proporcionalmente a lo que vamos necesitando. Y ahora, obviamente, no es literal acá el pan nuestro de cada día. Cuando dice el pan, no es que sea literal el pan. Hay países que no comen pan. Claro. Sería Creo ilógico. que va a llegar un sanguchito. No. Es que yo igual Enfocado en lo material. estoy igual meditando en eso. El pan nuestro. Claro. Pero, espérame, pero hay algunos que sí dicen que enfocado en lo material, dice el pan nuestro, ¿cierto? De cada día, lo que yo puedo comer, es como enfocado en lo material. Pero también hay algunos que lo toman por lo espiritual. Claro, para allá iba yo. Porque bueno, como dice ahí, el pan nuestro de cada día danos hoy, y después te dice, y perdona nuestras deudas. Entonces yo digo, el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras deudas. El pan nuestro de cada día, o el pan nuestro, como dice, textual como dice, el pan nuestro. De cada día. Así de acá. Dánoslos hoy. Entonces, como que es como, no sé, a mí me lleva a la palabra. Claro, por eso te digo, o A sea, mí me ahí hay lleva como... para allá me apunta a mí, porque Dios dice que Él sabe lo que a mí me falta o lo que yo necesito. Pero también recae en esto. Claro. Porque Él cada día nos da lo que necesitamos. Claro, Techo, abrigo, sustento, Él nos provee. claro.
Claro. Eso no lo podemos dejar de lado. Claro. Entonces, y parte y después continúa diciendo, ¿verdad? Y perdona nuestras deudas. Entonces, a mí, ¿de dónde yo voy a sacar todo eso? ¿De dónde voy a sacar, verdad? Eso dice. Que son diferentes peticiones, Pedro, Claro. no las confundas. Sí. Después pasamos a la otra. Sí. Ya, bueno, te dejo entonces para que sigas porque después tengo algo que decir sobre eso. Ya, entonces ya vemos, ¿cierto? Que como lo dice acá Pablo Hoff, Dios tiene interés tanto en el bien espiritual de los suyos, pero también, ¿cierto?, en suplir las necesidades materiales. Él siempre nos va a dar lo que nosotros realmente necesitamos. Como hemos visto, ¿cierto?, anteriormente, y Jesús lo viene diciendo y recalcando una y otra vez. Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, ¿cierto? Y Él nos provee. Y cuando nosotros oramos de esta forma, ¿cierto?, estamos reconociendo que Él es nuestro proveedor. Él es nuestro sustentador, ¿ya? Ahora, cuando la que Pedro hacía alusión ahora, cuando dice, y perdónanos nuestras deudas, ¿cierto? Esta petición de perdónanos nuestras deudas indica que, bueno, la anterior era que Dios era nuestro proveedor, ¿cierto? Pero esta perdónanos nuestras deudas indica que Dios es nuestro acreedor soberano. Él es nuestro acreedor soberano al cual nosotros tenemos que rendir cuenta porque nuestros pecados son deudas. ¿Ya? Entonces, ahora, si bien, ¿cierto?, el problema de la humanidad, el problema del hombre, ¿cuál es el pecado? Y si el pecado son deudas, sabemos, ¿cierto?, que tenemos una gran deuda por pagar, ¿cierto? Y bien la Escritura nos dice una y otra vez que el pecado, ¿cierto?, es el que causa separación entre nosotros y Dios. Y es por medio de Cristo, nuevamente volvemos, ¿cierto? Por medio de Él fue que nuestra deuda fue pagada en totalidad. Y es por eso que siendo Él que pagó todo, no lo pagó en cuotas, sino que lo pagó de una vez y ya, ¿cierto? Todas nuestras deudas, todos nuestros pecados, Él los saldó en la cruz. Nosotros vamos a ser por esa, por su obra, no por la nuestra, por su obra, nosotros vamos a ser salvados, ¿cierto?, de la condenación eterna. Pero cada día, hermano mío, tenemos que venir a pedir perdón, porque cada día nosotros pecamos. Cada día nosotros pecamos, fallamos. Y la misma Escritura dice en 1 de Juan 1:10 que aquel que dice que no ha cometido pecado está mintiendo. Y no solamente está mintiendo, sino que también está haciendo a Dios mentiroso. Eso con respecto a perdónanos nuestras deudas. Ahora Pedro quería unir las dos, parece. No, es que, claro, o sea, yo veo ahí como Dios, ¿verdad?, no nos pone obstáculos para pedir perdón. No nos pone obstáculos, así como, es que primero tienes que hacer esto o tienes que ir para ahí. No nos pone obstáculos, o sea, es como que Jesús nos está diciendo, ¿verdad?, que tenemos que pedirle, ¿verdad?, perdón, y tenemos que pedir perdón, ¿verdad?, también a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han hecho mal. El 14 y 15 van para allá. Sí. ¿Entiendes? Entonces, vemos como está esa libertad también dentro de todo esto de pedir perdón. Así es. Y todo por medio de Cristo. Puede decirse que podemos entrar, nuevamente nos invita, así como decía, ustedes sonarán así, Padre nuestro. Él es accesible, podemos venir constantemente cuando queramos, donde estemos, ¿cierto? Y la misma Escritura nos dice que nosotros podemos venir confiadamente, presentarnos delante del trono de la gracia, ¿cierto?, para hallar misericordia, ¿cierto? Y pedirle al Señor que nos perdone. Y dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solamente perdonarnos, sino que limpiarnos de toda maldad. Y todo esto gracias a Jesús, volvemos a enfatizar lo mismo, y aquí no va a escuchar otra cosa. ¿Cierto? Gracias a nuestro Señor y Salvador, ¿Cierto? Jesucristo, que tenemos todo esto, todas estas maravillas, todas estas bendiciones que podemos nosotros rescatar dentro de las enseñanzas que nos entrega Dios mediante su palabra, y podemos entender, ¿verdad?, que, o sea, si nos damos cuenta, hermanos, tenemos todo a la mano, está todo gratis, es todo gratis. O sea, cuando dice, venga libremente a Jesús, ¿verdad? Cuando venga libremente a Jesús, no tenga miedo, venga a Él, venga a Dios, ¿verdad? Es real, es real eso, es pura verdad. O sea, ¿Dios qué? O sea,
Y yo creo que si decimos que el único requisito que tenemos que tener nosotros para venir ante Dios, tenemos que ser pecadores y reconocer que somos pecadores. ¿Y quién lo necesitan? No necesitamos más ser pecadores y reconocer que somos pecadores. ¿Y quién nos puede ayudar? Y que Él nos puede ayudar. Yo creo que ahí, Cecilia, Ahí como- parte todo. hay parte de todo, dentro de todo eso. Porque si nos damos cuenta, aquí estamos pidiéndole a Dios que nos perdone, ¿verdad?, los pecados y que hemos cometido. ¿Verdad? Pero también dentro de todo eso, también nosotros tenemos que perdonar, como dice ahí, a aquellos que nos han hecho mal. Para allá vamos. ¿Ya? Claro, ahora antes de pasar a eso que está diciendo Pedro, vamos a ir al verso 13, cuando dice, y no nos metas en tentación, que esta es otra petición que vemos acá, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Ya? Bueno, acá nos dice el escritor, dice, se puede traducir la última petición como, no nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Porque tenemos que dejar claro que la escritura también nos dice, ¿cierto?, que Dios no tienta a nadie. ¿Ya? El que tienta es el enemigo, es el diablo, ¿ya? Entonces Jesús no nos está diciendo acá, no nos está sugiriendo que es Dios el que nos tienta o que es Dios el que nos guía hacia la tentación. No, simplemente nos está diciendo acá que está pidiendo que seamos, ¿cierto?, librados del enemigo, de Satanás, ¿cierto?, y de toda la artimaña, todos los engaños que trae consigo, ¿ya? Pero no pensemos en ninguna manera que está diciendo ahí, no nos metan en tentación. Ah, Dios nos mete en tentación. No. Es una Lo forma, dice Santiago 1.3, hermano, que Dios no tienta a nadie. Así que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Es una forma de pedirle a Dios evitar ser tentado. Claro. Que nos ayude. Que nos ayude en esos momentos. En venga. ese momento. Porque van a venir las tentaciones. Claro. Líbranos de ser tentados, ¿verdad? Claro. Eso es líbranos del maligno, de Lí- toda su por ejemplo, artimaña, que de dice, todas sus líbranos, sutilezas, claro, de claro. todo eso. A eso Pero no tam- que va la... pero también puede ser porque se haga tu voluntad, como oraba Jesús. Si es posible, Jesús nunca cayó en la tentación. si es posible que esta copa pase de mí, pero que se haga tu voluntad. O sea, Dios siempre nos da la herramienta para no caer en ello. claro. ¿Ya? Porque la voluntad de Dios nunca va a ser que nosotros caigamos en la tentación, sino que dice que Vencerla. no, que es cierto que Él nos da la salida en esos momentos, Claro. ¿cierto? Pero obviamente Él nos da los medios de gracia para poder salir de esos momentos airosos, ¿cierto? Pero aquí vemos, ¿cierto?, que está enfocado en algo futuro, Claro. ¿cierto? Eso todavía no acontece, sino que le está pidiendo desde antes, Jesús le está diciendo desde antes, ora, para que en esos momentos, cuando venga la tentación, tú estés en pie, preparado, atento y alerta. Porque de que va a venir, va a venir. O sea, no solamente pedir perdón por la tentación, si he sido tentado, pedir perdón por esa tentación. Obviamente, si fallamos, de ahí venimos de pedir perdón. claro, de ahí venimos de ver, sino que también la oración tiene que ir más allá. Y como Bueno, Dios ve, ¿verdad? Él mora en la eternidad y nosotros vivimos y moramos en lo material, Él puede ver el futuro. Entonces nosotros podemos decir, Señor, líbrame, ¿verdad? Del mal. ¿Verdad? Líbrame de caer Señor, todos esos engaños. y no solamente eso, sino que, Señor, ayúdame, ¿verdad? En esos momentos débiles que voy a tener. Ayúdame tú. O sea, tú estás hablando, no solamente estás pidiendo por el presente, sino que también estás pidiendo por el futuro. Y así también lo puedes hacer no solamente contigo, sino que también lo puedes hacer con tus hijos. Así es. Y lo puedes hacer dentro de tu propio matrimonio y con tus hermanos. Claro. En conjunto. Entonces, vemos que ahí Dios igual hace una obra en mí, porque yo voy reconociendo que no solamente Dios actúa de una forma así como presente, sino que Él me ayuda durante todo mi trayecto cristiano. Y yo voy pidiendo, ¿verdad? Así, de esa forma, voy viviendo de esa forma, ¿verdad? Que librándome, ¿verdad? De la tentación, ¿verdad? Haciendo, ¿verdad? Oración constantemente, en ese sentido,
es como que me voy adelantando, ¿verdad? Voy confiando, antes de caminar voy confiando en que Dios va conmigo. Así es. Ahí volvemos nuevamente a un conocimiento En personal. Que es ese conocimiento que Dios nos da, ¿verdad? A Esa medida, comunión con claro, a medida que nosotros que lo vamos conociendo. vamos conociéndolo mediante su palabra que nos ha dejado. Ya, ahora los versículos 14 y 15, ¿no? Cuando dice, vuelve a enfatizar lo que ya nos había dicho antes en el 12, cuando dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora pasemos al 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice Jesús, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí estamos viendo claramente en el verso 14 y 15, hermano, que se condiciona el perdón divino al perdón humano a sus prójimos. Jesús se está uniendo de forma inseparable el recibir el perdón de Dios, ¿cierto? Y también de nuestra disposición a perdonar a los otros. Y eso es lo mismo que hemos visto, por ejemplo, desde el tema de la bienaventuranza. Cuando dice bienaventurados los misericordiosos, cuando estábamos estudiando, ¿cierto?, esto de los bienaventurados los misericordiosos, ¿cierto?, veíamos que aquel que es misericordioso es aquel que ha gustado de la misericordia de Dios. Dios es una fuente de misericordia, entonces aquel que permanece pegado a Él, como Él es la fuente de misericordia, por ende, como está pegado a Él, va a fluir a través de Él la misericordia hacia los otros. Eso es lo que estábamos viendo, ¿cierto?, en la bienaventuranza. Entonces vemos acá que se presenta el mismo principio, ¿cierto? Entonces, aquel que Dios ha sido misericordioso con él, también lo va a hacer con los otros, ¿ya? Y Dios va a tener obviamente misericordia de él también, ¿ya? Entonces, vemos acá, hermano, que se va al mismo principio. Y de hecho Lucas agrega, ¿cierto?, en este texto paralelo en Lucas, vamos a buscarlo, para que, yo lo busco acá, Lucas 11, 4. para que lo leamos textual. Dice, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. A todos, y ahí enfatiza, a todos. O sea, no solamente a algunos, ¿ya? Porque hay muchos que enseñan que quizás no es que se tiene que perdonar a aquellos que se arrepintieron y me vinieron a pedir perdón. Pero como estuvimos viendo, ¿cierto?, en la bienaventuranza, va a haber el caso de que van a haber personas que nos van a herir y que jamás nos van a pedir perdón. Pero no por eso que no nos pidan perdón, nosotros vamos a guardar ahí rencor. No, el Hijo de Dios de ninguna manera tiene que guardar rencor, porque estuvimos viendo que eso es una raíz de amargura. Y eso es un impedimento para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Entonces nosotros tenemos que perdonar, ¿cierto? Amén. Aunque nos vengan a pedir perdón o no, se vengan reconociendo, arrepentidos de que nos hicieron daños o no, ¿cierto? Porque como Dios nos ha perdonado, entonces nosotros no podemos negárselo a otra persona. Obviamente volvemos a enfatizar de que esto no es algo natural nuestro. Lo mismo de la misericordia. Dios nos impartió misericordia y nosotros ahora somos misericordiosos. Dios nos impartió a nosotros el perdón, ahora nosotros también. Solamente por obra de Él podemos hacerlo. No es algo natural del hombre. El hombre por naturaleza es rencoroso, vengativo, ¿cierto? Pero cuando Dios empieza a gobernar nuestro corazón, es que cada una de estas cosas se va a ir manifestando en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, y vemos también ese patrón, ¿cierto?, en la parábola del siervo malvado, que también exponía mi hermana Ignacia un día domingo en la iglesia, ya que está en Mateo 18, cuando habla, ¿cierto?, acerca de este hombre que tenía una gran deuda y que el rey, ¿cierto?, le perdona esta gran deuda, y él estaba muy feliz, alegre, ¿cierto?, porque le había sido perdonada la deuda y toda la cosa, y sale, ¿cierto?, y ve a uno que le debía mucho menos, y le cobra, y el otro no, le dice que lo perdone, que no tiene, ¿cierto?, para pagarle en ese momento, y le dice, no, se encargó por todos los medios posibles de mandarlo a la cárcel. ¿Y qué pasó? Que aquellos que vieron eso fueron a contarle al rey, al que le había perdonado la deuda a aquel hombre, ¿cierto? Y entonces dijo, ¿cómo hizo eso? Lo toma y lo echó también a la cárcel, porque dijo, tendría que haber perdonado la deuda del otro. Si a él le fue perdonada esa gran deuda, también tenía que haber perdonado la del otro. Y Jesús también ahí da esas palabras diciendo que así como uno trata, ¿cierto?, al otro, ¿cierto?,
es porque, bueno, todo va enfocado, ¿cierto? A que el rey, ¿cierto? Como Dios que nosotros nos perdonó, nosotros también tenemos que, por ende, también ser perdonadores. No como aquel siervo sin entraña, este siervo malvado, ¿cierto? Que una vez siendo perdonada su deuda, no le importó que otro tuviera misericordia de él, no le importó. Fue sin misericordia con aquel que le rogó. Que le rogó que lo perdonara. ¿Cierto? Entonces vemos ahí que una y otra vez en la escritura se recalca el mismo principio. Porque es fácil, hermano, venir y pedir perdón a Dios. Pero es difícil darlo a otro. Como decía. Es que, como antes te estaba adelantando, hermano. Perdón, no. Hay algo que, bueno, este es un proceso, siempre lo hemos dicho. Y aquí hay un proceso. Lo podríamos ponerle el título del proceso del pecado. Es un proceso que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. O sea, primeramente, claro, vamos a reconocer ante Dios que somos pecadores, vamos a pedirle perdón a Él, pero también está ese lado, ¿verdad? Que cuesta más del hombre. Claro. Es pedirle perdón. Claro, nos gusta que Dios nos perdone, pero no nos gusta perdonar a otros. Claro, pero, claro, entonces como este es un proceso, ¿verdad? Y lo más probable es que muchos estemos pasando por ese lado de que de repente como que nos cuesta pedir perdón, como que no queremos pedir perdón. Hay un proceso que Dios está haciendo ahí en mi vida, ¿ya? Pero eso se va a completar un día. Así es, porque vamos siendo perfeccionados. Porque vamos siendo perfeccionados, entonces no tenemos que quedarnos ahí con esa, es que yo no sé por qué soy así. Y volvemos a lo mismo, no es algo forzado, no es que, me dijeron esto, voy a tener que ir delante del hermano y pedirle perdón, pero acá adentro están, como decía el hermano de allá de Temuco, están los sapos y las culebras acá adentro, está enardecido acá adentro, pero de boca para afuera, perdón, pero Dios sabe que realmente no es así, pero cuando ocurra esto va a ser algo tan genuino que no va a arder nada, claro, y no va a doler nada, y muchas veces, hermano, quizás usted va a mirar hacia atrás, quizás en este momento se va a dar cuenta que a lo mejor le hicieron tantas situaciones en su vida y usted va a mirar hacia atrás y esas cosas que le dolieron o que en algún momento usted le enardecía así en ese momento, ahora recuerda y ya no es así. Y se da cuenta de que realmente lo que nosotros le estamos diciendo es verdad. Porque Dios es el que sana los corazones. Y ahí nos damos cuenta de que perdonamos. Bueno, la palabra misma, constantemente cuando yo vengo a la palabra de Dios, me está exhortando de alguna u otro tema. En este tema, bueno, en este momento Dios nos está exhortando el perdón. Claro. Entonces hay una exhortación que dice que tenemos que perdonar, ¿verdad?, a todos aquellos que nos han hecho mal, aquellos que nos tienen malas, se podría decir, diciendo, volviendo al tiempo presente. Pero tenemos que, bueno, ese perdón va a venir directamente de Dios. Y en el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios. Entonces, por eso que dice así, bueno, así también nosotros vamos a ser perdonados por Dios. Entonces, esto es como una rueda, es como una... va pasando así, o sea, es la posta, así va dándose vuelta todo, como tú bien decías. Pero tampoco, hermano, se trata de que, yo perdoné a tal, Señor, perdóname porque yo lo perdoné. No es como un mérito. Claro. No, tampoco nos desenfoquemos. Que todos los méritos se los lleva Jesús. Aquí claro, no caigamos en eso. Jesús tiene todos los méritos, Él tiene todos los galardones, todo Él lo tiene Él. O sea, como está, o sea, aquí no vamos a hablar de nadie más que no sea de Jesús, porque Él tiene todo el mérito y por Él nosotros estamos ahora leyendo la Escritura y por Él tenemos este espacio para poder hablar de todo esto. Claro, ¿no? Y a lo que va acá, por ejemplo, es que, y lo venimos hablando, ¿cierto?, del principio de la bienaventuranza, que no se da lugar a rencor en ninguna manera. O sea, ya sea que alguien me hiera y me venga a pedir perdón o no, eso no tiene que influenciarme a mí de perdonar o no. Yo tengo que perdonar, aunque me vengan o no a pedir perdón, ¿cierto? Aunque reconozcan o no que me hirieron. Yo tengo que soltar, reconocer delante de Dios y pedir que sane mi corazón, aunque quizás tal persona nunca va a venir y porque me odia, como decías tú, y no me soporta, ¿cierto? Como por ejemplo, Jesús en la cruz, crucificado, y abajo estaban muchos de los que le aborrecían y se seguían burlando de él, ahí, el crucificado. Pero Jesús no guardaba rencor y le decía, Padre, incluso, Padre, perdónanos porque no saben lo que están haciendo. Ninguno de ellos le pidió perdón en ese momento.
Claro. Pero ahí podemos ver ese ejemplo, que va a haber el caso de que no nos van a pedir, ni siquiera se van a disculpar, ¿ya? E incluso quizás van a aplaudir las veces que nos hicieron daño, de las cosas que nos dijeron delante de tales personas que nos humillaron, lo van a disfrutar y lo van a contar una y otra y otra y otra vez, ¿cierto? Pero no por eso nosotros tenemos que dar lugar a eso, porque imagínense, hermano, estamos hablando de una oración. Estamos en un momento en el que Jesús nos está dando este modelo de oración. Y aquí ya nos está diciendo, no hay lugar en tu corazón para el rencor. No puedes estar orando si tienes ahí esa raíz de amargura. Eso es lo que yo veo ahí. Claro, porque tiene que haber... Y que si está esa raíz de amargura suéltala, el Señor trabaja. Claro, para allá iba. Que si está esa raíz de amargura en mí, por ejemplo, ya estamos hablando de aquellos que me están haciendo mal. Pero también está el que yo le tenga mal a alguien. Ese es del otro lado. Entonces, que claro que tiene varias caras. Por eso es que te digo, si le ponemos un título a esto, le podríamos poner fácilmente el proceso del perdón, porque es un proceso, no solamente no es llegar y decir, le voy a pedir perdón a Dios y listo, ya. No, hay algo que también Dios tiene que hacer en mí, ¿verdad? Porque yo también le he hecho mal a alguien. ¿Me entiendes? A lo mejor con mis palabras, con mi risa o con mi forma de actuar, yo le he hecho daño a alguien. O a lo mejor, como yo aprendí, ¿verdad? A lo mejor inconscientemente le hice daño a alguien y no me di cuenta. Hasta para eso yo tengo que pedirle perdón a Dios. Entonces, y eso, para que uno tenga, ¿verdad?, ese conocimiento, ¿verdad?, solamente te lo puede dar Dios. Amén. No hay otra forma, o sea, solamente Dios te puede a ti, ¿verdad?, llenarte de todo este conocimiento, de toda esta sabiduría para poder llegar a un entendimiento completo de lo que es el perdón. Porque el perdón no solamente es algo que yo le voy a pedir a Dios y listo, no. Tiene que haber una sanidad en mí, tanto con lo que yo hago como con lo que aquel me hace a mí. Entonces, yo no puedo guardar, como bien decías tú, una raíz de amargura. Y si estoy guardando esa raíz de amargura, Dios también me puede ayudar en eso. Porque yo le voy a contar a Él que tengo esta raíz de amargura. Esa es la idea, abrir tu corazón. Cuando yo estoy haciendo eso, estoy abriendo mi corazón, estoy abriendo... Reconociendo que realmente yo soy, ¿verdad?, una persona pecadora. Y que a la vez también estoy reconociéndolo a Él, como mi doctor, ¿verdad?, como mi salvador, como el que me puede ayudar en esta condición, y yo estoy reconociéndolo a Él con eso. No necesariamente estar diciendo a viva voz, no, si Jesús es el Salvador. No, con esto yo también reconozco a Dios como Señor, como Salvador, porque estoy creyendo en Él. Claro, como el que señorea tu vida. Claro. Ahora, en el verso 13, ¿cierto?, vemos que aparece una sexta petición, donde dice, porque tuyo es dice la doxología que sigue, ¿cierto?, a la sexta petición, que es la que vimos al final, dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, muchos dicen que no se encuentra, ¿cierto?, en los manuscritos más antiguos, ¿cierto? Dicen que no se encuentra. Pero a pesar de que no haya estado, ¿cierto, hermano?, en el relato original, todo lo que dice ahí es cierto. Y es apropiado, obviamente, para el pasaje. Porque no es una mentira. Porque realmente suyo es el reino. Suyo es el poder. Y suya, ¿cierto?, la gloria por todos los siglos. Es una verdad bíblica. Claro, y es una verdad que a lo mejor muchas veces nosotros livianamente, vuelvo a lo mismo, livianamente lo decimos. Pero cuando yo vengo en busca de Dios, me voy dando cuenta el valor que tiene eso y cómo Dios, ¿verdad?, cómo Dios es. Porque le voy a estar dando, ¿verdad?, toda la gloria, toda la honra, ¿verdad?, a Dios, pero sabiendo, ¿verdad?, teniendo el conocimiento de que quién es Dios. ¿De quién es Él? De quién es Él. ¿Cómo es? Y cómo es, ¿verdad? Entonces hay una confianza y una dependencia Volvemos a lo mismo. de Dios, ¿verdad?, que cada vez se hace más fuerte. Porque yo puedo decir, no, si yo soy un hombre de fe, yo dependo de Dios, pero en ciertas cosas yo no soy un hombre de fe y en ciertas cosas yo no le creo a Dios.
Entonces, siempre el cristiano, el que sigue a Dios, siempre va a estar recibiendo de parte de Dios mientras ese cristiano esté en oración, buscándolo, su palabra, va a estar recibiendo, ¿verdad?, siempre esa fortaleza y ese conocimiento de Dios realmente quién es. Y voy a poder alabarlo, voy a poder darle gracias, voy a poder exaltar su nombre como Él realmente lo merece y como es. Porque voy llenándome de ese conocimiento de Dios. Y Dios no es cualquier cosa, y lo voy a tener claro. No es algo que yo, no es que yo pueda y decir, no, en cualquier lado, no, listo, ya, sí, yo creo en Dios. No, hay algo más allá. Dios es omnipotente, omnisciente, todopoderoso. Es el creador, ¿verdad? Es eterno. Y cuando vas viendo todas esas cualidades de Dios, que cada una tiene una definición, ¿verdad?, vas dándote cuenta qué tan grande es este Dios. Cuando tú te das cuenta de que este Dios es tan grande, tan poderoso, es cuando yo creo que ahí, cuando vienen las cosas malas, yo creo que ya dices, no, si esto no es nada para lo que es mi Dios, el poder de Dios. ¿Amén? Bien. Bueno, hermano, como hemos estado viendo, ¿cierto? Y usted se ha dado cuenta, aunque no lo hemos estado nombrando, a lo largo de este, podríamos decir, bosquejo, ¿cierto?, de oración, ¿cierto?, de este modelo de oración que el Señor nos ha dado, han aparecido 7 elementos, ¿cierto?, necesarios que tiene que llevar una oración, ¿ya? Que tienen una relación directa con el reino de Dios. Por ejemplo, vemos a través de este modelo de oración confianza. Lo vimos al principio, ¿cierto? Con Padre. Implica confianza en mi Padre. Me puedo acercar a Él. Intimidad. Es accesible. Intimidad, ¿cierto? Pero también vemos reverencia. Porque es Padre nuestro, pero que estás en los cielos. Santificado es tu nombre. Reverencia. Humillación. Vemos sometimiento, porque decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra. Entonces, como veíamos, ¿cierto?, no es solamente enfocado en lo futuro, sino que hoy ya, cuando Cristo vino, se acercó al reino de Dios, y a través de nosotros, de aquellos que somos suyos, cuando Dios gobierna nuestro corazón, ¿cierto?, es Cristo en nosotros. Es Él obrando aquí en medio de este mundo, y que volvemos a enfatizar lo que hemos visto previamente. No es que nosotros aceleremos, ¿cierto?, que venga el reino de Dios cuando nosotros nos comportamos de la manera que Dios quiere que andemos, sino que estamos frenando que avance a velocidad abismal ese deterioramiento del mundo, que lo estuvimos viendo con ser la sal y también con la luz en medio de estas tinieblas, ¿cierto? Vemos cierto sometimiento, pero también vemos dependencia, porque dice, el pan nuestro, dánoslo hoy. Yo reconozco que Él es el que me provee, ¿cierto? Vemos también perdón, que Él es el único que nos puede proveer el perdón. Vemos también humildad, porque al decir, Padre, a pedirle al Señor que nos guarde de la tentación, que nos guarde del maligno, yo estoy reconociendo que Él es el que tiene todas las cosas bajo su control. Y como Él tiene todas las cosas bajo su control, y que Él tiene todo el poder, Él me puede ayudar, por eso yo le pido antes, o en el mismo momento de la tentación puedo hacerlo, el momento de las pruebas. Yo sé que Él es el único que lo puede hacer. Entonces ahí vemos humildad. Yo reconozco que Él sí, pero yo no, estoy en sus manos. Y vemos también adoración, ¿cierto? Porque al conocer todas estas cosas de Dios, yo me humillo delante de Él en adoración y le exalto, porque tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Entonces vemos, ¿cierto?, estos 7 elementos que lo hemos visto, ¿cierto? Pero no quizás con las palabras, pero ahora lo podemos ver. Confianza. En una oración hay confianza, reverencia, sometimiento, dependencia, perdón, humildad y adoración. Y Él puso este ejemplo de cómo orar, ¿ya? Utilizando estos 7 elementos. No es tal, hermano, de estar repitiéndolo de memoria, no, sino que es un modelo en el cual nosotros nos podemos desenvolver y expresar todo eso, ¿cierto? Tan solo con una frase, como por ejemplo Pedro, sálvame. Esa palabra dice mucho.
reconoce, tiene esa confianza, tiene reverencia, también sometimiento, dependencia, todo. Sálvame. No es tan solo, hermano, de que me lo aprenda de memoria, sino que algo sincero. Lo expreso y el Señor lo conoce en mi corazón. Entonces, esta oración tiene que ser un modelo para nuestras oraciones. Tenemos que alabar a Dios. Tenemos que estar orando por su obra en el mundo. Tenemos que estar orando por nuestras necesidades cotidianas, ¿cierto? Y también tenemos que estar orando por las necesidades, por nuestros conflictos diarios y todas las cosas que vamos a afrontar. A eso es lo que va enfocado todo esto. Y por otro lado también, hermano, no perdernos del contexto en el que estamos. Jesús está hablando con sus discípulos. Amén. Y Jesús le está dando una enseñanza a sus discípulos porque Él sabía lo que se venía, ¿verdad? Así y en es. medio de esta oración le está entregando todo esto que dice Joana a sus discípulos. Va a venir algo muy fuerte, va a venir algo que ustedes no van a querer. Ustedes van a arrancar por todos lados, o sea, van a estar en confusión, pero les dejo este modelo de oración para que ustedes empiecen a tener esa confianza, puedan venir a Dios confiadamente, a este Dios, a este Padre, ¿verdad? En la intimidad, problemas, tienen, ¿verdad? Con reverencia a Él, sometiéndose a Él, ¿verdad? Con esa dependencia constante de Él, pidiendo perdón. Claro, ¿no? Y ahí vemos que no hay límite realmente. Porque si usted quiere adorar a Dios, exaltarle, lo puede hacer. Si usted tiene necesidades diarias que le están ahí haciendo un peso en su corazón, las puede presentar delante de Él. Si usted tiene una necesidad espiritual, también puede venir. Entonces vemos ahí que ahí está todo. Eso es lo que nos dice Jesús. Abra su corazón, sea sincero. Dios sabe de que usted tiene necesidad, pero Él también quiere que usted lo conozca a Él. Y a medida que usted más lo va conociendo a Él, más va sabiendo quién es Él y cómo es Él, y más va a confiar en Él. La misma enseñanza que Jesús le está entregando a sus discípulos en ese tiempo es la misma enseñanza que usted está recibiendo ahora. Es lo mismo, está entregándole esta enseñanza a cada uno de ustedes, a nosotros, los que estamos aquí, ¿verdad? A confiar que a este Dios, ¿verdad?, no nos dejará solos. Amén. Que en Él encontramos todo y tenemos todo para poder vivir en este mundo. Porque van a venir cosas malas, porque claro, sus discípulos en un tiempo más iban a pasar por todo un tormento en su fe y todo eso, que hasta lo iban a negar, pero Él sabía sobre todo eso, Él conocía eso, por eso preparaba, y si los conocía a ellos, ¿usted cree que a nosotros, a usted, no lo conoce Dios? Y que no le está entregando una enseñanza constantemente, y que está siempre esperando ahí a que venga Él para que Él lo instruya a usted para esas cosas que van a venir en su vida. Yo creo que Dios está constantemente esperando eso de nosotros, que vengamos a Él para prepararnos para todo lo que viene a ver. Entonces, cuando nos encontramos de repente con situaciones difíciles, empieza nuestra mente a nublarse y empieza a decir, oh, Dios y toda la cosa. Pero si a lo mejor hubiésemos estado, ¿verdad?, constantemente buscándolo de Él, habríamos hecho, gracias Señor, ¿o no? O hubiésemos, o a lo mejor esa situación, ¿verdad?, no nos habría empañado nuestra vida, sino que habríamos visto de otra forma esa situación. Y nos pasa y nos sucede. Dios nos habla constantemente, nos enseña como les enseñaba a sus discípulos, ahora nos enseña de la misma forma para poder, ¿verdad?, que nosotros recibamos esa bendición de Dios en nuestras vidas y poder vivir, ¿verdad?, vidas alegres, vidas con fe, vidas que podamos estar tranquilos en los lugares que estemos. El Señor siempre está preocupado de nosotros, siempre está preocupado de nosotros, y nosotros siempre necesitamos de Dios, y así hasta ahora lo hemos visto en todos los estudios que hemos estado viendo. Necesitamos de Dios y necesitamos de Dios día y noche, cada segundo de nuestras vidas que respiramos necesitamos a Dios,
porque Él es el único, porque es nuestro Salvador. Cuando yo digo, es mi Salvador, es porque Él me salva cada segundo de mi vida, me está salvando. En todo momento y en toda circunstancia y en todo motivo, en toda área de mi vida. Dios está presente en mí. Entonces, venir todo el tiempo, créame que Él no se va a cansar de que usted esté constantemente viniendo. A lo mejor yo me voy a cansar, ¿verdad? Porque el libro de allá de Apocalipsis dice que decían a cada rato santo, 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 y no se cansaban de decirle santo, 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 lo alababan todo el tiempo. Entonces, de lo verdadero y lo genuino, Él no se claro, lo recibe con gratitud, pero de lo vano, de lo hipócrita, Él no se complace. hay que abrir nuestro corazón sinceramente delante de Él para que Él nos ayude en todas nuestras áreas y todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Ahí que hay que arreglar, pero Dios lo va a hacer a su tiempo. Así que bendito sea el Señor, nuestro Señor Jesús. Gracias, ¿verdad? Por Él, porque por Él nosotros podemos ser salvos, podemos estar aquí leyendo, instruyéndonos todos juntos de su bendita palabra, dándonos esa fortaleza, esa fuerza, aumentando nuestra fe constantemente de quién es este Dios maravilloso que tenemos como Padre en nuestras vidas. Nuestro Padre. Amén.